¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Soy Darío Celis. Me da mucho gusto saludarlo como todos los miércoles. Bienvenidos a Índice Económico. Saludo a María Elena Vega. Muy buenas noches, Darío. Qué gusto saludarte. Y a Rogelio Varela. Darío, María Elena, ¿qué tal? Muy buenas ¿Cómo noches. están? Quédese con nosotros. Ya acabó el primer trimestre. ¿Cómo le fue a México en materia económica? De esto platicaremos hoy. La rebaja arancelaria de China para los mercados estadounidenses entró en vigor este miércoles como parte del acuerdo alcanzado por dos potencias. China reducirá del 125 a 10% los aranceles sobre productos estadounidenses durante los próximos 90 días y Estados Unidos haría lo propio del 145 al 30% para los bienes chinos según los términos acordados. Ronald Johnson rindió protesta como nuevo embajador de Estados Unidos en México ante el vicepresidente John D. Vance. Jones asume el cargo diplomático en lugar de Ken Salazar, un mes después de que el Senado estadounidense ratificara al exagente de la CIA en un contexto de tensión bilateral por los aranceles del presidente Donald Trump. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que adelantar la revisión del TEMEC para el segundo trimestre de este año reducirá la incertidumbre tanto para inversionistas como para el consumidor. El funcionario aseguró que pese a las diferencias que se tienen entre ambos gobiernos, las reuniones con sus partes en Washington han sido cordiales. Goldman Sachs revisó al alza su expectativa para la economía mexicana este año y ahora anticipa que el Producto Interno Bruto registrará cero crecimiento al cierre del 2025 en lugar de una contracción de 0.5% prevista en abril. Esta nueva revisión incorpora el impacto positivo que tendrá en la actividad una economía de Estados Unidos mucho más dinámica tras los acuerdos alcanzados con China y Reino Unido. Por un aumento excepcional de las exportaciones, México libró la recesión técnica en el primer trimestre. Vea lo que le preparamos. En el primer trimestre de 2025, la economía mexicana mostró señales de recuperación al crecer 0.2% respecto al último trimestre de 2024 y 0.6% a tasa anual, evitando así una recesión técnica. Este modesto crecimiento se da en un contexto de tensiones comerciales con Estados Unidos, que impuso aranceles del 25% a las importaciones mexicanas, afectando las exportaciones y generando incertidumbre económica. Ante esta coyuntura, el gobierno ha implementado el Plan México para fomentar la inversión y contrarrestar los efectos negativos de las políticas comerciales estadounidenses. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda ajustó a la baja las proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto para este año, estimando un rango entre 1.5% y 2.3%, reflejando la cautela ante el panorama económico actual. Ya después del primer trimestre del 2025, ¿cómo nos encontramos? ¿Cuáles son las coordenadas? ¿Qué sectores son los que están avanzando? ¿Y qué otros están teniendo complicaciones? De esto platicamos el día de hoy y nos da muchísimo gusto saludar a Víctor Manuel Herrera, el expresidente de la consultoría Miranda Ratings Advisor y también presidente del Consejo del IMEF. Muchísimas gracias, Víctor. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Oye, pues primer trimestre, ¿cómo estás viendo? ¿Cuál fue el análisis de la economía y, por supuesto, del sector? Estamos en un entorno complicado. El último trimestre del año pasado tuvimos una contracción económica y este año parecía que íbamos a tener una segunda contracción económica en el primer trimestre, pero con estos envíos de mercancía antes de que se implementaran los aranceles en Estados Unidos, pudimos lograr un muy escueto crecimiento económico en el primer trimestre, evitando lo que se le llama la recesión técnica. Es posible que el segundo trimestre sea muy malo para nosotros por todo el entorno que estamos viviendo, pero ya se está anunciando la intención de renegociar el Tratado de Libre Comercio, lo cual pudiera recortar esos vientos en contra que tiene la economía mexicana y quizás para finales del año tener una mejoría sustancial. ¿Caímos o no en una recesión o nos estamos enfilando hacia ella? Porque llevamos 2 trimestres con un crecimiento muy mediocre. Sin embargo, las expectativas no son halagüeñas, como acabas de mencionar, por el tema de los aranceles y esta relación muy tortuosa que tenemos con el gobierno del presidente Trump. ¿Existe todavía la posibilidad de que hacia el final del año, si las cosas no mejoran, México caiga en una recesión? Sí, la respuesta corta es sí. Tú sabes que los políticos y los economistas muy técnicos
tienen definiciones muy exactas para poder nombrar una recesión y no les gusta la definición de recesión técnica, que son 2 crecimientos negativos trimestrales consecutivos, porque no es aceptable en el mundo económico, ¿no? Pero la realidad es que las expectativas de crecimiento se deterioran mes con mes. En el IMEF, en Estudios Económicos, tenemos una encuesta mensual, son los mismos economistas que la de Citi y la de Banco de México, y cada mes hacemos esa encuesta. Ya hay 9 de los 43 economistas que están con crecimiento negativo y 33 con crecimiento menor a 1. Entonces, solamente por 2 que mostraron una expectativa de crecimiento de más de 1%, se pudo llegar a 0.2, pero lo más probable es que entremos a una recesión en el segundo trimestre, que no sea tan profunda y que no es malo. Todas las economías pasan por recesiones, ¿no? La cosa es que no sea profunda y que el daño no sea duradero, ¿no? Claro. Víctor, ¿y qué tendría que hacer México para sortear mejor esta coyuntura? Hemos visto que en enero pues, se anuncia el Plan México, en términos generales, luego pues, se detalla un poco más, pero parece que no está detonando pues, el ánimo de las inversiones. Hay 2 frentes que tenemos que atacar, Rogelio, y uno es el externo y el otro es el interno. La economía en México se viene desacelerando desde la segunda mitad del año pasado por el efecto que han tenido las reformas constitucionales, particularmente la reforma judicial y de los órganos autónomos. Eso ha creado mucha desconfianza entre los inversionistas, que ya se venía reflejando en inversión extranjera directa nueva, no la total, sino la nueva, y cerramos el año pasado en $3,000 millones, que es la inversión extranjera directa nueva más baja desde 1991. Ahí tenemos todo el poder en las manos para poder ir corrigiendo esa situación. Y en la parte externa es la renegociación expedita del Tratado de Libre Comercio, que quizás no tengamos el mismo tratado que tuvimos hasta ahora, pero sí podemos darle más certidumbre a las empresas extranjeras para seguir invirtiendo fuertemente en México. Y hablando de inversión, Víctor, entonces, por ejemplo, se va a definir cuánta inversión llegará a México en breve. ¿Hay sectores donde ves que podría ser más fuerte o ves también una inversión pues, similar a la del año pasado? Yo te diría que todos los sectores que exportan a Estados Unidos y a Canadá van a estar en pausa hasta que se resuelva lo del Tratado de Libre Comercio. Un sector que se ha recuperado fuertemente en últimos meses por la depreciación del tipo de cambio es el turístico. Porque si se acuerdan, los hoteleros no estaban ganando dinero con el tipo de cambio de 16, pero a este tipo de cambio sí. Entonces estamos viendo que cuando menos ese sector está mejorando en una forma sustancial de lo que estaba sucediendo el año pasado. Y vas a ver que en Cabo, en Cancún, van a venir más turistas, ¿no? Es más atractivo México cuando el tipo de cambio está más depreciado. Pero somos una nación primordialmente manufacturera. Eso es lo nuestro. Y lo nuestro es exportar hasta Estados Unidos y a Canadá. Y en la medida en que podamos acelerar esa negociación, yo creo que podemos volver a cierta normalidad hacia finales del año. Me quiero regresar al tema de la recesión que me decías hace un momento. ¿Cómo definir una recesión suave y corta, que es a lo que nos podríamos exponer hacia el segundo semestre de este año? Primero, empecemos por la definición que buscan los economistas para poder nombrar una recesión, y es que sea duradera, que sea extensa y que sea profunda. Entonces, que sean varios sectores afectados, la mayor parte de la economía, que sea suficientemente fuerte la caída y que tenga un periodo de tiempo. Esas son las 3 condiciones que buscan. Si tú ves las proyecciones del Fondo Monetario Internacional para México este año, las modificadas ya está en menos 0.3. Esa es una recesión moderada y que puede ser relativamente corta. Si se extiende el tema de los aranceles y por eso la premura para renegociar el Tratado de Libre Comercio, hay economistas que están previendo una recesión para todo el año de menos 1.3%. Esa sí ya es una recesión más fuerte. Si México entra en una guerra contestando los aranceles, hay quien ha
estimado que la caída puede ser de hasta 3%. Esa es una recesión fuerte. Entonces, yo creo que el gobierno mexicano ha sido atinado en no entrar en una discusión y contestar uno por uno. Sí sería bueno para negociar que pusieran límites para poder sentar a Estados Unidos en la mesa rápido. Y yo creo que la realidad ha estado alcanzando a Estados Unidos de que no puede hacer esto rápidamente. Los puertos en Estados Unidos están vacíos, no hay contenedores, no hay barcos. Y eso lo único que va a hacer es romper las cadenas de suministro que pueden empujar al mismo Estados Unidos a una recesión. Si Estados Unidos cae en una recesión, la nuestra va a ser más fuerte. Hoy, como está la situación, podemos tener una recesión moderada de menos de 0.5% para este año. Si Estados Unidos cae en una recesión, sí podemos tener una recesión más fuerte nosotros. Y entraremos a una recesión entonces por la incertidumbre de que no se sabe qué va a pasar con los aranceles, ¿no? Sí. Yo creo que tenemos muy poca probabilidad de escapar a una recesión este año y que nuestro objetivo debe ser que sea lo más breve posible y empezar a negociar ya. Y yo creo que lo que busca Estados Unidos son dos cosas. Lo que le duele a Estados Unidos son dos cosas. Uno, China, y segundo, los déficits comerciales. Y tenemos un déficit comercial de México, un superávit comercial de México con Estados Unidos de $200,000 millones. Eso también está en nuestras manos, reducirlo ya. Importamos muchísimos productos chinos. China nunca ha sido una alternativa para México porque China te vende todo pero no te compra nada. Y lo que podemos hacer es ya cerrar la puerta de los productos chinos y empezar a importar más de Estados Unidos y Canadá. Eso reduce el déficit comercial que ve Estados Unidos con México tan grande. Y segundo, menos dependencia de productos chinos, ¿no? ¿Habíamos estado en una recesión similar, Víctor? Porque en México hemos escuchado muchas recesiones o hemos vivido muchas recesiones. ¿Hemos estado en una situación similar de la que hemos salido? Sí. Rápido, digo. En los últimos 10 años hemos tenido dos. Una durante la pandemia, que fue muy profunda y el rebote fue muy fuerte. Y la otra fue en 2017, cuando la Trump versión 1, que se nos metió en una recesión muy ligera y empezamos a renegociar el Tratado de Libre Comercio. Ahí sí contestamos con represalias y lo sentamos en la mesa de negociación y fue una recesión muy breve y muy leve. Claro. Yo creo que nuestra mejor aspiración es tener un escenario similar al que tuvimos en 16-17. Víctor, y en esta coyuntura, ¿tú ves espacio para bajar las tasas de interés? En México hemos visto que ese movimiento ya inició. En Estados Unidos, pues todo el mundo lo está esperando, pero ¿en qué momento? En Estados Unidos están pasando por una situación complicada. Hay inflación con baja actividad económica. Entonces, está inflación. Sí. Entonces, en ese escenario difícilmente pueden bajar las tasas de interés. Y México quizás pudiera bajarla un poquito más, pero no mucho. Pues a seguir monitoreando las coordenadas. Muchísimas gracias, Víctor Manuel Herrera, presidente del Consejo del IMEF. Gracias por estar esta noche aquí en Índice Económico. Gracias por la invitación. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Pues preparémonos para una recesión. Lo dudoso es qué tan profunda y prolongada puede ser, pero de que no nos vamos a salvar de una descalabro económico temporal. Sí, que... lamentablemente tienes toda la razón, Darío. Las cifras más recientes, los indicadores clave como la inversión, el consumo, apuntan a que México pues estará cayendo en algún momento del año en recesión. Lo importante es que pues reaccionemos y pues se busquen encender los motores de la economía para Ojalá librarlo. que tanto gobierno como iniciativa privada pongan, pues obviamente, bases que permitan dar mayor certidumbre, que haya la inversión y que vuelva la economía a funcionar y arrancar. Pero pues la realidad es que si no tenemos las condiciones y el ecosistema para dar seguridad, y las cifras pues, lamentablemente no mienten, ¿no? Así es. Marilena Vega. Muy buenas noches, Darío. Rogelio Varela. Darío, Marilena. Muchas gracias, buenas noches. muy buenas noches. Gracias por habernos acompañado. Lo esperamos el próximo miércoles. Índice Económico, por supuesto, por ADN 40.